Eunon Poliseni, Crónicas de Amama. Un libro del año 91, 1991. Poliseni acabaría falleciendo en 2004. En el año 97 habría una segunda parte de sus memorias y digamos que nació el 23 de septiembre de 1912. Así que fallecería a los 92 años de edad. Es una historia simbólica, aunque bueno, está patrocinada por Emakunde, una organización nacida a finales de los años 80 en defensa de, bueno, sería el Instituto de la Mujer del País Vasco. Sería la historia de Poliseni, con el que está Mama, una historia de muchos nacionalistas vascos del Partido Nacionalista Vasco que tuvieron que salir al exilio. Es una historia de una mujer nacida en Sondica, en el valle de Chorierri, en la zona paralela a donde es el Gran Bilbao, incorporada durante el franquismo al término municipal de Bilbao y a comienzos de los años 80 desanexionado como el valle de Chorierri y la propia Erandio, hasta el punto de ya estar desanexionadas para las elecciones municipales de 1983. Bueno, pues Poliseni nace ahí en Solnica a través de Archanda, bueno, con el tren que llega a la zona de la actual Plaza Unamuno. El tren a Lezama es donde tiene la conexión con el centro de Bilbao y tiene una posición como maestra de escuela pero también como activista en Emakume Abertzale Batza, la organización femenina del Partido Nacionalista Vasco, como oradora, por ejemplo, con el Estatuto de Estella en defensa de aquel proyecto nacional para Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Poliseni fue, por lo tanto, alguien significada políticamente y a través de esta historia trata de establecer esa realidad en parte, como digo, muy vinculada con muchas otras biografías y por tanto esta biografía es simbólica con respecto a muchos que vivieron ese comienzo de siglo, esa dictadura de Primo de Rivera, esa reunificación del Perú en 1930, esa circunstancia respecto a la República, al Estatuto de Autonomía, a la deriva respecto a las derechas y algunas izquierdas a la hora de primero la república y después la democracia y después la convivencia y después el tema del territorialismo, regionalismos, nacionalismos y todo eso. Primero convertirles a todos a la fe republicana y después todo lo demás. Y eso hizo partidismo de la forma de Estado. Y al final realmente había muy pocos republicanos, con lo cual había una república sin republicanos, lo cual llevó al caos, el golpe y la guerra. El golpe y la guerra, pero estás hablando del golpe del 34, del golpe del 36, del golpe de Sanjurjo del 32, bueno, un poco en general. El caos acabaría con la sobrevenida lucha en tierra vasca en defensa de las libertades y de la legalidad vigente. Y eso acabaría por la derrota, después de muchos meses de lucha sin cuartel de los gudaris, hasta bien entrado agosto, por ser el mismo día que cae el amistoso, es el día que entran las tropas fascistas en Santander. Curiosamente, Poliseni pasaría por Santander en la salida desde Santurce a Santander y luego ir a Francia. Es una cosa interesante porque ella se tuvo que chupar la guerra civil desde Bilbao, desde Sónica. Luego se tuvo que ir al exilio
primero a Santander un ratito y después a Francia. Y en Francia le sobrevino la Segunda Guerra Mundial. Porque a veces se suele pensar en la Francia ocupada como si fuera, bueno, estamos en mayo del 40, llegan los alemanes, conquistan Francia y ya está. Luego llega agosto del 44, llegan los aliados y entra la 9 española, republicanos españoles, dentro de la división de Latre, del general de Latre de Tassigny, para liberar París. Pero claro, entre mayo del 40 y agosto del 44 han pasado 4 años largos que, por ejemplo, la familia de Policene ha vivido allí dentro. Y son 4 años largos que hay que vivir sus primaveras, veranos, otoños e inviernos seguidos. Por eso es interesante estas formas de relato. ¿Por qué? Pues porque probablemente sea lo contrario a mi forma de escribir. Yo trato de ser sintético, incluso hasta el punto de probablemente evadirme en la descripción de lugares, de personajes, las situaciones del día a día, que pueden ser comunes a mucha gente, digamos que no entra normalmente en mi menú literario. Y ella es justamente lo contrario, trata de establecer la vinculación con situaciones del día a día, reales, de salidas, de meriendas, de comidas, de cenas, de la casa, de relaciones con otros exiliados, en el caso del relato del exilio. Este primer volumen habla de hasta el año 56. Su marido, que curiosamente Policene no tiene entrada en Wikipedia, su marido, José Mandaluniz, fue uno de los mejores, dicen, delanteros centros del Athletic Club. Y después de tener que salir forzadamente por el tema de la derrota, ya saben, en el año 37, para los vascos termina la guerra en agosto y digamos que tiene la posibilidad de jugar en equipos franceses, cosa que hará en los años 40, 30 y 40. Y será, por ejemplo, en el Rouen, que probablemente sea el club que mayor relevancia le daría a este histórico delantero, y hasta el punto de que él, José Mandaluz, sí tiene una entrada pobre, eso sí, pobre, en Wikipedia, en castellano, lo que llaman la Wikipedia en español, pero ella, Policene, no tiene. Está mencionada en alguna otra entrada, pero no tiene. Este elemento de la historia, Policene, ella activista del nacionalismo vasco, él, su marido, José Mandaluniz, delantero del Athletic Club y luego delantero en equipos franceses y luego entrenador de fútbol, hasta que a comienzos de los años 50 acabarán por migrar a Venezuela. Es interesante porque en el año 56, prácticamente por el año más o menos que se produce esa migración de la familia Mandaluniz Trabudúa, digamos que es el año del Congreso Mundial Vasco, que después de 20 años del juramento en Guernica, el 7 de octubre de 1936 por el Dakari Aguirre, será 20 años de gestión, el descargo, además de la unión de los vascos de todo el mundo en esa forma de, algunos dirán aquelarre, pero de comunión en una identidad en aquel momento todavía proscrita en tierra vasca por seguir vigente el franquismo. La parte más emocionante es la que voy a leer respecto al hermano del señor Mandaluniz, la hija, la madre Venancia y Valen. Valen es el hijo. Tuvo 3 hijos y este es importante. Una mañana temprano, el 9 de septiembre de 1977, amaneciendo, le trasladaron a Derio en un autobús con otros presos. Entre ellos, eran 18, se encontraba una muchacha joven de 22 años, comunista. Esta lloraba, gemía, agitada,
por un terror incontrolable, y Valentín se pasó el tiempo recorrido desde Bilbao al cementerio de Derio, tratando de consolarla y fortalecerla, diciéndole que con una contrición sincera, suplicando el perdón de Dios, bastaba para estar dentro de unas horas en el cielo con él. Lo que ocurrió en el cementerio fue tan dramático y fuera de toda razón normal que todos los que lo presenciaron quedaron fuertemente conmocionados. Valentín, con su camisa blanca, en medio de aquel grupo de alucinados de dolor, dopados por la naturaleza, Valentín, tratando de animarlos cristianamente: «No tengáis miedo, dentro de unos minutos estaremos todos en el cielo». Era tan grande su fe que cundía. Le pidió al fraile que les estaba asistiendo un pedazo de papel y lápiz, y allí mismo, al pie del paredón, apoyado a una piedra lisa del muro agujereado por miles de balazos, escribió lo siguiente con pulso firme y letra clara y segura: «Agur ama, agur miren Carmele, agur Joseba, eta Polixene, agur danori, tonoki arte, agur. Adiós madre, adiós miren Carmele, adiós Joseba y Polixene, a todos adiós, hasta el cielo, adiós». Luego, agarrando con las dos manos su rosario y apoyando sobre su corazón, le dijo al fraile: «Cuando me maten, el santo rosario que llevo al cuello, os lo pido que lo empapéis con mi sangre y lo llevéis a mi madre». Después, dirigiéndose al pelotón de ejecución, añadió: «A todos os perdono, a nadie guardo rencor, porque Jesús y Sabin me han enseñado a perdonar y amar. Gora Euskadi Eskatuta». Sobre la blanca camisa, a la altura de aquel corazón demasiado grande, brotaron de pronto rojos clavales de amor. Este es el misterio de Valentín de Mandalúniz y Halo, misterio de la muerte de un santo, de un puro, de un justo. Como hubo muchos en esa así llamada cruzada, pero simplemente un golpe fracasado que conllevó a una guerra civil y 40 años de dictadura, y a la forma de vida truncada de la familia Mandalúniz Trabudúa, pero como muchos otros que tuvieron que sobrellevar un largo exilio y una difícil existencia a la que se tuvieron que adaptar en ese periodo del siglo XX, para muchos vascos y también para españoles y europeos. Por lo tanto, es importante escribirlo, como le acabaron por convencer a Polixene de Trabudúa y Mandalúniz. Por lo cual hay que agradecer a la Fundación Sabino Arana, que en su momento, en los años 90, hiciera este y la segunda parte, en el año 91 y 97, antes del fallecimiento de Polixene, comenzado el siglo XXI. Una vivencia, como digo, relatada en detalles interesantes para inmersarnos, hacer la inmersión en esa etapa que no solamente afectó a Polixene, pero Polixene es la cronista. Amama nos cuenta cosas a los que somos su familia cercana y a los que no somos su familia cercana. Por eso, en la dedicatoria, al inicio, habla de Aitachu y a Unai. Unai es un hijo que en el final de los días se ayudaron mutuamente. Tuvo por lo menos 5 hijos. Y en el momento digamos que de la publicación, vivía en Severio y era abuela de 12 nietos y bisabuela de 6 bisnietos, repartidos en aquel momento entre Venezuela, Estados Unidos y Euskadi, claro está. Es, por lo tanto, una historia propia, pero significativa y representativa de otros, de los que tuvieron que pasar la guerra, de los que tuvieron que pasar el exilio, primero en Francia y luego acabando por ir a otros lugares. Ella tuvo suerte, en cierta medida. Otros tuvieron una vida más complicada. En homenaje a ellos hay que contar esa historia, y también otras, muchas otras historias, para que queden como legado para el pueblo vasco y, por qué no decirlo, también para la humanidad. Y sin más, es que ricasco, agur oro bat,
Betty Gelpian.